Muy bien, hermanos, buenos días. Yo personalmente estoy muy agradecido al Señor por tener el privilegio de haber estado en este congreso. Creo que he sido uno de los más beneficiados. Quizá ustedes piensan que por haber estado como orador, los hermanos se las conocen todas. Pero en realidad, al compartir con ustedes y escuchar las distintas ponencias de la palabra de Dios, es necesario reconocer que Él en su bondad todavía habla a mi corazón y yo quisiera responder. También debo decirles que me sentía pequeño y me siento indigno de poder tener un privilegio tan enorme, y lo hago con mucha solemnidad, sabiendo que es un privilegio y también una carga muy grande. Debo mencionarles también que gran parte de lo que será mi presentación, el hermano Silverino mencionó grandes bloques del tema que quería presentarles. Hablé con él cuando terminó y le dije que quedé muy feliz porque va a quedar muy fijada en la mente de ustedes la idea de que la preparación para el tiempo de angustia la encontramos o la hacemos en nuestro día a día, y que la obediencia, la purificación y la santidad son la construcción del cristianismo día a día, y en base a esa experiencia nosotros seremos guardados en el día de la prueba, en el día de la angustia. El proceso del sellamiento, porque el sellamiento no es un acto, sino que el sellamiento es un proceso, o las cualidades para ser sellados es un proceso. Y entonces durante ese proceso nosotros nos encontramos hoy, y es muy importante que usted conozca que cada acción, que cada palabra, que cada pensamiento de todos los días construyen nuestras cualidades para ser sellados. Y en realidad la Escritura dice, hay una cita que es en torno a la que vamos a pensar en esta mañana. Se encuentra en la matutina El Cristo Triunfante, la página 83, y dice lo siguiente: recuerde el caso de Esaú. ¿Ustedes recuerdan a Esaú? Ese personaje bíblico. Ahora, hay un dato muy importante que dice esta cita con relación a él y a su carácter. Recuerde el caso de Esaú. Dice, él pasó la crisis de su vida sin saberlo. Qué interesante. Probablemente nosotros pensemos que la crisis la tenemos en el futuro, ¿verdad? Quizá pensemos que la crisis es la que viene, es la que está descrita allí, pero es muy probable, queridos hermanos, que usted hoy esté pasando la crisis más importante de su vida y probablemente no sepa. Esaú pasó la crisis de su vida, no se dio cuenta. Y me asusta, porque entonces yo necesito consultar al Señor cuál es la verdadera crisis, cuál es el verdadero momento de angustia, porque si yo paso
la crisis de mi vida, la mía, la particular, en esta crisis yo voy a estar escondido detrás de la roca. En el momento de más apuro es cuando más cerca voy a estar de la roca eterna, como lo estuvieron los 3 jóvenes hebreos. Hubo amenazas de muerte, hubo decreto de muerte, lo lanzaron al horno. Pero yo creo que dentro del horno fue el momento en el que ellos más cerca estuvieron del Señor. Ese es el caso del pueblo de Dios al final, pero la verdadera crisis de la vida es la que nosotros pasamos en nuestro día a día, y el espíritu de profecía nos recomienda que veamos o que recordemos la experiencia de Esaú. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuál fue la crisis que Esaú pasó? Sencillamente tenía un poco de ¿qué? Un poco de hambre. Eso era todo. Y bajo los efectos del hambre, él vendió la primogenitura y así reveló cuán poco estimaba el don de Dios. Hermano, cuando ustedes analizan en las Escrituras las pruebas que Dios pone para revelar nuestro carácter, son pruebas muy sencillas. Pero son esas cosas pequeñas las que dan evidencias de qué nosotros haríamos cuando nos encontremos frente a una situación más grande. ¿Recuerdan el caso de los valientes de Gedeón? El Señor dijo: llévenlos a las aguas y ahí los probaré. ¿Recuerdan? Así que la prueba era sencillamente tomar agua. Pero de la forma como iban a tomar agua, ellos iban a evidenciar cuánto estimaban la bendición de Dios. Yo no sé cómo ustedes toman agua. Ni siquiera sé si toman agua. Yo veo que el tarro sigue allá lleno y aquí ya vemos un montón de gente. Parte de la salud. Alguien reclamaba que no estábamos tocando mucho la parte de la salud. No están tomando suficiente agua. El verdadero cristianismo, la verdadera naturaleza de nuestra comunión con Dios, es la que nosotros desarrollamos en nuestro día a día. Lo que hacemos aquí, lo que estamos haciendo justo ahora, lo que hacemos cada sábado, es sencillamente la forma externa de la religión. Y no garantiza que nuestros caracteres sean transformados y mudados por la acción del Espíritu Santo. Sino que es en el hogar, en nuestro cotidiano vivir, cuando estamos solos, cuando no estoy en la presencia de ustedes, entonces mis acciones tendrían que coincidir con lo que yo creo y con lo que yo estoy esperando. Y eso se llama integridad. Integridad es hacer lo justo, lo correcto y lo bueno, aun cuando estoy fuera de los ojos de los humanos. Y es en ese proceso en el que yo voy siendo sellado para ser guardado del día de la prueba. Ahora quiero compartir con ustedes una cita de el espíritu de profecía, pero antes de eso vamos al libro de Samuel, primera de Samuel, el capítulo 2 y el versículo 3, porque allí vamos a leer una parte muy interesante. Vamos a resaltar una parte del versículo 3 que puede pasar inadvertida para el lector ocasional de las Escrituras. Pero dice allí, ustedes recuerdan, esa es el cántico de Ana,
después de que ella recibió la bendición que había pedido al Señor, la Biblia registra el cántico de gratitud que ella elevó a Dios, pero que fue inspirado por el Espíritu Santo y quedó registrada aquí en 1 de Samuel capítulo 2 y el versículo 3. Dice el versículo 3: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras de arrogancia de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y ahora escuchen bien, y a Él toca pesar las acciones. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pesa nuestras acciones. Evalúa el motivo por el cual nosotros hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos. Y entonces esas acciones y esa motivación, cuando son reveladas al universo, entonces, como nos explicaba muy elocuentemente nuestro hermano Silverino, el universo entero coincide en que nosotros debemos ser sellados para la compañía de los ángeles puros. Y entonces Esaú, el ejemplo que estamos viendo, que pasó la crisis de su vida sin saberlo, fue pesado, pero él no sabía que estaba siendo pesado, no sabía que la acción de ese día iba a decidir de manera definitiva su destino. Y era algo muy sencillo, era un rato de hambre y un plato de comida. El espíritu de profecía dice que nosotros debemos aprender a tener una fe para soportar la angustia, una fe que sea capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora. ¿Por qué creen que se mencionan esos detalles cotidianos de nuestra vida? ¿Cada cuánto nos cansamos? Cada día. Es decir, que cada día debemos estar construyendo la fe capaz de superar los pequeños conflictos que nos permitan entonces ser capacitados para soportar las pruebas más grandes. Ahora, ¿en qué pesa Dios las acciones? En balanzas, ¿verdad? Y ustedes saben que hay varios elementos para pesar. Por ejemplo, ustedes todos han debido ver cuando vamos por las carreteras, hay en algunos lugares algunos avisos que dicen servicio obligatorio de básculas. ¿Y qué se pesa ahí? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Pero qué tipo de carga? ¿Qué se pesa ahí? Carga pesada. Los trailers, los camiones suben y se montan allí, ¿verdad? Y entonces se puede determinar cuántas toneladas se lleva. Yo les pregunto, si yo quiero pesar 1 onza, ¿yo puedo ir ahí? ¿A qué pasa si yo pongo 1 onza en una de esas básculas? ¿La aguja se va a mover? No, para nada. Para nada. Ahora, ¿saben ustedes que nosotros a veces pesamos el pecado en básculas? A veces, ok, si yo no le he metido el cuchillo a nadie, entonces yo no he matado nunca. Eso es pesar el pecado en báscula. Es verdad, nunca he matado a nadie. Pero Jesús pesa nuestras acciones en balanzas. Y Él dijo, si alguno se enoja contra su hermano, ¿qué? Es un homicida en potencia. Y a ese nivel, ¿cuántos de nosotros hemos sido homicidas? A ese nivel, ¿cuántos de nosotros deberíamos arrepentirnos para que el Señor pueda sellarnos? Hace unos años atrás tuve el privilegio de trabajar por un periodo corto en las minas y veía cómo se procesaba el oro. Saben, yo aprendí muchas cosas mientras veía cómo se procesaba el oro, porque ustedes saben que la Biblia y el espíritu de profecía usan esa experiencia para ilustrar el trabajo que Dios hace en nuestro corazón, ¿verdad?
Cuando ya estaba pulido, se pesaba en unas balanzas, no sé cuántos de ustedes la conocen, que es como especie de una T y dos platillos. Hay unas balanzas que son tan sensibles que un día vi hacer un experimento. Cogió un amigo allí en Oruro dos papelitos del mismo tamaño. Y entonces en uno de los papelitos hizo una raya con un lapicero y el otro papelito lo dejó en blanco y colocó los dos papelitos en los dos platillos. No van a ustedes a creerlo. El platillo que tenía el papel con la raya se inclinó ligeramente. Así de sensible es esa balanza. Y saben, las Escrituras enseñan. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso del último rey de Babilonia, donde el Señor le da un mensaje de advertencia en la pared, ¿recuerdan? ¿Recuerdan los verbos arameos que estaban allí? Mene, mene, tekel, uparsin. Eran verbos arameos. Y uno de ellos, tekel, lo que significa es pesado ha sido en balanza y fuiste hallado como falso. Entonces, en ese contexto quiero compartirles una cita que me llamó profundamente la atención del espíritu de profecía. Pienso yo que hace parte fundamental de la preparación para el tiempo de angustia. Dice allí, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 521. En la mañana del 23 de octubre de 1879, a eso de las 2, el Espíritu del Señor descansó sobre mí y contemplé escenas del juicio venidero. Ahora, cuando ella habla aquí del juicio venidero, ¿a qué juicio se está refiriendo? No al juicio investigador, sino a la ejecución del juicio. La caída de las plagas, ¿verdad? Y la ejecución final del juicio. Las palabras me faltan para describir adecuadamente las cosas que pasaron delante de mí y el efecto que tuvieron sobre mi espíritu. Ahora, cuando ella hace esa introducción tan solemne, ya yo me voy llenando de nervios, porque sé que lo que viene no es un juego. Ella describe el día que recibió la visión, la hora, y luego dice, no tengo las palabras adecuadas para describir lo que pasó en mi espíritu cuando contemplé lo que contemplé. Ahora escuchen la descripción. Se abrió otro libro en el cual estaban anotados los pecados de los que profesan la verdad. ¿Qué es lo que estaba ahí? ¿Los pecados de quién? Pero ¿quiénes son los que profesan la verdad? Somos nosotros. Ahora ella va a hablar, porque ella vio en esa visión, y saben, ella sencillamente va a hacer una descripción de lo que es nuestra vida íntima. Ella no va a describir el Congreso en Cocaraya, porque este espacio que hemos tenido aquí es un espacio de nuestra vida pública, donde ustedes ven que el hermano Moisés se levanta y se pone su ropita, ¿verdad? Y viene para la iglesia. ¿Y qué es lo que ustedes piensan inmediatamente del hermano? ¡Wow! Pero el Señor no le mostró los espacios de mi vida pública, sino que le mostró los espacios de mi vida íntima. Bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. Ahora escuchen esto. Había también encabezamientos en cada columna, y debajo de ellos y frente a cada nombre estaban registrados en sus respectivas columnas los pecados menores. Bajo la codicia venía la mentira,
el robo, los hurtos, el fraude y la avaricia. Bajo la ambición venía el orgullo y la extravagancia. Los celos encabezaban la lista de la malicia, la envidia y el odio. Y la intemperancia. Otra larga lista de crímenes terribles como la lascivia, adulterio, la complacencia de las pasiones animales, etc. Eso lo estaba viendo ella, ¿dónde? ¿En la vida de quiénes? De los que profesan la verdad. Ustedes pueden creer que esas listas de cosas tan terribles existan en nuestro medio. Existen. Oh, hermanos, cuán avergonzados deberíamos estar en la presencia de Dios, que conoce nuestra intimidad. Y nuestra crisis es hoy. ¿A ustedes no les parece que esa es una crisis más estupenda que esa? ¿Sí? Es una crisis más grande. Es una crisis que define mi destino, y que cuando esa llegue sencillamente voy a cosechar lo que sembré, pero que el momento en el que para siempre perdí la oportunidad de ser transformado a la imagen de Dios, ni siquiera me di cuenta. ¿Lo están comprendiendo? Llévalos a las aguas, que ahí lo probaré. Un poco de hambre para ver cómo es que va a reaccionar. Un poco de sed para probar cuánto el Espíritu Santo ha podido transformarlos. Un poco de calamidades, de pruebas, para que pueda testificar ante el mundo si el Señor ha sido vindicado en su carácter. Pero aquí hay una visión de la vida íntima del pueblo de Dios con una lista extraordinaria. Ahora dice la hermana White: mientras contemplaba esto, me sentí abrumada de angustia indecible. Aquí hay una angustia que tampoco se puede describir. Esta angustia, dice la Biblia en Daniel 12, que nunca la hubo. La hermana White dice que ella tuvo otra angustia que no se puede describir, y es cuando ella vio mi vida privada. Y yo no me doy cuenta. Yo puedo estar pasando por esa crisis sin saberlo. Ella dice: quedé profundamente abrumada y con una angustia indecible, y exclamé: ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede ser justificado delante de Dios, cuyas vestiduras estén sin mancha? ¿Quién está sin defecto a la vista de un Dios puro y santo? ¿Podemos responder esas preguntas, hermano? ¿Podríamos responder esas preguntas? ¿Podría usted tener entonces esa confianza y esa seguridad de orar delante de Dios, así como lo hizo el rey Ezequías? ¿Recuerdan? Señor, he andado delante de ti con corazón íntegro. Líbrame en este momento de angustia, porque yo he andado en verdad. Hermanos, es ahora como nosotros enfrentamos la angustia. Es ahora el momento en el que nosotros debemos prepararnos para ese momento. Es el momento en el que usted y yo debemos hacer un alto, ¿verdad? Mientras escuchaba hoy en la mañana al hermano Silverino, y él leía esas citas contundentes del espíritu de profecía, donde ahí se decía: el sello de Dios jamás será puesto en la frente de un hombre o una mujer de labios impuros. Yo sentía vergüenza delante de Dios.
Y he tomado la decisión, hermanos, yo he tomado la decisión de buscar una experiencia más cercana, más íntima con el Señor. Necesito, al igual que algunos hombres de la antigüedad registrados en la palabra de Dios, un encuentro personal con Jesús. Por ejemplo, se me vino a la mente mientras él hablaba, la mujer del pozo. ¿Ustedes recuerdan la mujer samaritana registrada en el Evangelio según San Juan? El pastor Juan Carlos nos está hablando del Evangelio según San Juan y aplicaciones muy hermosas. Pero en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan aparece la historia de una mujer religiosa que estaba esperando al Mesías. ¿Recuerdan? Ella no era una mundana. Ella era una mujer religiosa que estaba esperando al Mesías y además estaba preocupada en cuanto a dónde se debía adorar, si era en la iglesia adventista o eran los movimientos independientes. ¿Dónde hay que adorar? Y Jesús le dijo, mire, usted tiene un problema. Jesús no le siguió la corriente. Jesús le dijo usted tiene un problema. Usted no conoce el don de Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le estarías pidiendo a él el agua. Y saben, queridos hermanos, ¿por qué nosotros no estamos pidiendo el agua con esa intensidad? Porque nosotros tampoco conocemos el don de Dios de manera personal. Y hoy es un buen día para eso. Jesús le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de tu vida privada. Tenemos que desnudar eso. El bisturí del cirujano corta profundamente cuando es necesario retirar material putrefacto y pestilente. Así que Jesús desnudó la vida de esa mujer y le dijo, por favor traiga a su esposo para que con él podamos también darle el agua. Y ella dijo, no tengo. Él dijo, has dicho la verdad, no tienes, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, la relación que actualmente sostienes, tampoco Dios la reconoce. El que tienes no es tu marido. Yo les pregunto, ¿esa era una conversa agradable para la mujer? Porque se estaba desnudando los detalles de su vida. Eso es lo que la hermana White vio en la visión. Sectores o espacios de nuestra vida privada. Pero era necesario que eso ocurriese para que entonces ella pudiese entender la naturaleza horrible del pecado. Y entonces ella dijo, el Mesías va a venir. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesús le hizo la revelación más grande que se le puede hacer a un pecador. Si ustedes analizan allí en los versículos 25 y 26 de San Juan 4, Él le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros necesitamos ese encuentro con Él? Ese encuentro con Él donde Él pueda desnudarnos también y hablarnos del sexto. ¿Cuál es el sexto en nuestras vidas? ¿Saben? Para la mujer, los 5 que había tenido no era mucho problema porque esos ya estaban en el pasado. El problema era abandonar el sexto, el que actualmente acariciaba y del cual no quería desprenderse. Y saben, hermanos, nosotros hemos hecho avance en nuestra vida espiritual
Muy probablemente muchas de las cosas en las que antes pecábamos ya no están en nuestras vidas. Pero tenemos el sexto del cual no nos hemos desprendido. Y el Señor quiere que nosotros abandonemos aún esas cosas que actualmente conservamos. Porque si hay una sola mancha de pecado en nuestro ser, entonces el sello de Dios no puede ser colocado. Yo soy el que habla contigo. Y eso significó la solución a la vida de pecado de esa mujer. Ella salió con la frente levantada hacia la ciudad para testificar. Ahora escuchen bien, porque esto me llama a mí muchísimo la atención. Una de las mejores misioneras del Nuevo Testamento para mí es esa mujer. Y ella fue a la ciudad a predicar. No sé si ustedes han leído el sermón de ella en la ciudad. Pero es muy interesante porque ella llegó y contó las 2.300 tardes y mañanas. No. Ella no juega a contar las experiencias de otros, ni lo que está haciendo el Papa y el Vaticano. ¿Saben cuál era el sermón de ella? Encontré a un hombre que me dijo todo lo mío, que estirpó lo sucio mío, que me desnudó para salvarme y que finalmente me dio el agua de vida. Ese es el Cristo. Ese era el mensaje. Y fue tan poderoso que la gente de la ciudad salió y fue para ver si eso era así, y también tomaron del agua y le decían a ella: ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros también que hemos visto y comprobado que Él es el Salvador del mundo que habría de venir. ¿Qué les parece si nuestra experiencia después del Congreso es esa? Nos encontramos con el Señor que nos dijo lo nuestro. Ese es el Cristo. Y hermanos, yo pienso que hoy es un buen día para que usted entonces tome esa resolución. Yo la he tomado. Y quisiera que el Congreso pueda marcar un antes y un después en mi vida, porque el Señor Jesús está dispuesto a hacer en mí, en este momento, su trabajo de transformación y limpieza, de tal manera que yo pueda estar más cerca de Él en medio de las llamas. Ahora quiero también mencionarles rápidamente que hay otra preparación que yo debo hacer mientras espero este momento tan terrible. Y es que el Señor Jesús nos hizo una promesa en el libro de Mateo, en el capítulo 28, ya cuando estaba por irse. Y quiero que vayan conmigo allí porque es muy importante que repasemos esa promesa tan hermosa. El libro de Mateo, en el capítulo 28, en la última parte del versículo 20, es decir, la última parte del libro, Él hizo una promesa muy hermosa. Que al libro de Mateo, el capítulo 28, la última parte del versículo 20 es una promesa que nos debe llenar de paz frente al tiempo de angustia. ¿Están conmigo ahí? Yo a veces leo mal intencionalmente para ver si están conmigo. Ahora Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo de gracia. Hasta el fin del mundo. ¿Quiere decir que Él estará con nosotros también en los días de angustia? Claro que sí, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y eso es algo que debe llenarnos de paz. ¿Saben ustedes que el Señor no prometió librarnos de la angustia? Lo que prometió es estar con nosotros. Pero esa promesa se dio en relación ¿con qué? ¿Cuál es el contexto de esa promesa? La gran comisión. Yo no puedo esperar el cumplimiento de la promesa de que Jesús esté conmigo si yo soy un indiferente en la obra misionera. ¿Me están comprendiendo? Yo les pregunto, ¿el trabajo abnegado y sacrificado en la obra misionera y en favor del mundo que perece debe ser también parte de nuestra preparación para encontrarnos en las llamas? Claro que sí. O si no, ¿con qué base reclamaría usted la presencia de Cristo en el tiempo de angustia? Al igual que el rey Ezequías, nosotros podríamos orar: Señor, tú prometiste estar conmigo y mira que yo he andado fielmente en integridad y cumpliendo la obra misionera. ¿Cuántos estudios bíblicos tiene usted, hermano? ¿Cuántos tratamientos saludables está haciendo para que la gente conozca al que puede sanar también su alma? ¿Con cuántos de sus recursos usted está apoyando para que la causa del Señor avance y no se detenga? ¿Cuántas veces usted ha elevado oraciones sinceras a Dios para que Él bendiga y sustente a sus siervos que están transmitiendo su palabra? Eso es condición para que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice allí desde el versículo 19, vamos a leer el 18 también para tener más amplio el contexto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. Y esa parte yo creo que ustedes la pueden entender perfectamente, ¿verdad? Porque Él mismo lo dice, que Él venció y se sentó a la diestra de Dios. Pero la otra parte dice que le dio potestad también en la tierra. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió eso después de su muerte, que toda potestad tiene en la tierra? Saben, las veces que estuve buscando esa palabra potestad o poder con relación a lo que ocurrió en Jesús, en el libro de San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 12, dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es la misma palabra, de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Así que nosotros podemos salir en esa seguridad de que la sangre de Cristo nos da poder, nos da potestad de ser constituidos hijos de Dios, pero también podemos ir y dar esa buena noticia a otros, porque Jesús nos envió con autoridad. Por tanto, id y haced discípulos. Saben, la palabra allí es interesante, que la palabra griega para discípulos es matetes, y lo que significa sencillamente es relación, es contacto, es a través del testimonio, del ejemplo, como nosotros podemos hacer lo que Jesús nos dijo aquí. Pero en hebreo, la palabra para discípulo lo que significa es la vara de dirigir las ovejitas, el cayado. Y eso tiene que ver con la forma como nosotros debemos hacer la obra misionera o seguir el ejemplo de Cristo, que nunca decía anden, sino que Él decía seguidme, para que la gente siga nuestro ejemplo. Y luego la gran comisión continúa diciendo: id por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahí viene la promesa que hemos estudiado: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Hermanos, hay entonces dos tareas muy fundamentales que me gustaría encomendarles ahora. Quiero poner dos cargas en sus hombros. La primera es que busque un lugar secreto. Busque su Peniel, el lugar donde contempló a Dios cara a cara. Y entonces tenga una conversa muy amplia y sincera con el Señor. Hermanos, haga un registro, haga memoria de sus pecados. Avergüéncese de ellos. Y entonces pida, en virtud de los méritos de Cristo, el perdón y la sanidad completa. Y la obra del Espíritu Santo para que pueda darle convencimiento de pecado, purificación o transformación del corazón, la experiencia de producir los frutos de santidad y que también lo bautice en fuego para que usted pueda cumplir la obra misionera. Hermanos, las Escrituras dicen en Romanos 12 y el versículo 1 que nuestro culto a Dios debe ser un culto racional. Así que usted vaya y acepte la invitación que Dios le hace. Venid luego y estemos a cuenta, arreglemos. ¿Cuánto usted me debe? ¿Cuánto ha deshonrado mi nombre? ¿Cuánto le está debiendo al mundo? Estemos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos como la grana, ¿qué? Como la nieve, serán emblanquecidos. Es su promesa y Él no la va a faltar. Pero usted tiene que entonces, al igual que Jacob, luchar con Dios en oración, derramar su alma al Señor. Y si lo hace con la misma sinceridad y fervor con que Él lo hizo, tendrá el éxito y la victoria que Él obtuvo. Ahora, la segunda tarea que quiero poner sobre sus hombros es que usted debe sentarse y hacer una estrategia misionera. Debe desarrollar un plan, preferiblemente si lo escribe. Póngase metas y blancos delante del Señor. ¿Cuántos estudios voy a tener durante esta semana? ¿Cuánto voy a informar de las buenas nuevas al mundo? ¿Cuánto de la gran comisión voy a hacer? Para que luego tengas entonces también la autoridad moral para reclamar la promesa de Jesús. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos ayude. Amén.